grabar la clase. Bueno, estoy grabando la clase, les recuerdo que grabo la clase para subirla después a modo, así el resto de sus compañeros pueden mirar también la clase. Pregunta, hasta acá, ¿tienen noticia ustedes de sus compañeros? ¿De qué curso estás hablando? De los dos. Yo, ninguna. Nada, ¿vos no te tratás con nadie? El solitario No. Maldonado, está bien. ¿Y vos, Damián? No, con nadie. Bien. Vos, Juanmila, yo sé que tenés ahí intereses creados en otro lado, pero ¿con el resto de tus compañeros? ¿De qué, profe? Quiero Eso. buscar el libro. Sí, sí, sí. Vamos de vuelta. Estoy preguntando a cada uno si están teniendo contacto con sus compañeros, porque varios de sus compañeros, salvo ustedes, el resto normalmente siempre es silencio de radio, como que no, nunca se conectan a las clases, muy raro, viste, que, bueno, nada, que manden. Sí. Algunos están muy colgados con las actividades y ni hablar de estar acá. Pero bueno, no sé. Ayer estuve hablando con Simón y dijo que estaba complicado con las cosas de la escuela. Complicado porque en el sentido de que abandonó todo. No, que resultan difíciles, dice. Les resulta difícil. ¿Y por qué no se conecta a la clase entonces para resolver todos los problemas? Pero bueno, está bien, ¿Qué vos sé no yo? tenés la culpa, no te hagas drama, exactamente. Vos qué sabrás. ¿Y Toldito, por Claro. ejemplo? No sé, con él hace mucho que no hablo y dice supuestamente va bien con los trabajos. Ok. Bueno, está bien. Mis chiquitos, mis corazoncitos de Dios, mis ternuritas y Juamila, presten atención. Bueno, ¿dónde habíamos quedado la última clase? La clase pasada yo tuve un pequeño problema que, bueno, les mandé ese video. ¿Lo vieron a ese video, me imagino, no? Sí. Sí. Familia. Sí, profe, sí lo vi. ¿Sí? ¿De qué trata? A ver, explícamelo, ya que estás. Explica de las preguntas que estábamos haciendo. ¿Cuál es? La 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Le mandó así de una, a ver si todavía le pega. Está bien, está bien, está bien. No te voy a torturar más. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que ustedes tres vieron el video, pero denme un segundito. Yo tengo algo acá que me permite ver algo. Bueno, más allá de eso, ustedes pudieron ver pudieron verlo y en última instancia pudieron entenderlo. Estuvo claro lo que quise explicar. Sí, Sí, profe. se podría decir que sí. Bueno, si hay algo, recuerden, si hay algo que no les haya quedado claro, como siempre me avisan y, y lo explicamos, obviamente. ¿Está? Bueno, la clase pasada estuvimos hablando de esta idea de del poder que ejerce el Estado y de cómo el Estado va creando una dominación y nosotros vimos las diferentes formas de dominación que se pueden llegar a dar, ¿no? A lo largo de la historia. En definitiva, esto ya lo explicamos reiteradas veces. Ahora lo que el libro empieza a apuntar en un momento entre esta relación entre el Estado y el capitalismo, ¿no? ¿Y qué sería esta relación entre Estado y capitalismo? Bueno, nosotros notamos lo siguiente, que el Estado empieza a surgir, y esto si ustedes quieren anotarlo, no estaría nada mal, un pequeño apunte, o no, Juamila. ¿Seguís ahí, Juamila? Sí, profe. Ah, bien. Van a ir anotando todo esto. Y la idea es la siguiente. O sea, nosotros notamos lo siguiente. El Estado, como estructura de poder, como este conjunto de instituciones que nosotros ya lo hablamos, ya lo habíamos mencionado,
empieza a tomar forma a partir del siglo XV. Coincidentemente con la aparición de un fenómeno que se va también a ir consolidando con el paso de los siglos en Europa, que es el sistema capitalista. Claro, yo sé que acá es donde todos ustedes empiezan a poner en esta cara así, como diciendo, ¿Estado capitalista? ¿Qué sería el capitalismo? ¿Qué es el capitalismo? Lo hemos escuchado, esa cara exactamente, Maldonado, lo hemos escuchado varias veces, pero la verdad como que todavía no termina de cerrar la idea de qué es el capitalismo. Y yo se los voy a resumir así. Gente, es el sistema económico en el cual nosotros vivimos. Nuestro sistema económico es un sistema capitalista. Nosotros vivimos todos los días, respiramos capitalismo. Claro, atención, es cierto, hay países más capitalistas que otros. El nuestro es de los menos capitalistas. Es cierto. Estados Unidos es el gran ejemplo, el gran exponente a nivel internacional de lo que es el capitalismo. Inglaterra, Canadá, etcétera, son países muy capitalistas. Argentina, pero es capitalista al fin. Esto quiere decir, por ejemplo, que acá existe la propiedad privada. Ian, la casa donde vos vivís, tiene un dueño, ¿no? Lo mismo vos, Damián, lo mismo vos, Juamila, tiene un dueño, ese dueño está anotado en una escritura, y por esa propiedad, por esa casa, pusieron dinero, o en muchos casos todavía están poniendo dinero todos los meses, en el caso de que estén pagando en cuotas. Está lo mismo, esta casita acá, donde también estoy yo, que no es una chocita, gracias a Dios. Y lo mismo... No, profe, yo vivo en, No se te entendió nada, Camila. No. ¿Qué dijiste? que yo vivo en el basurero. Ah, sí, que vivo en el basurero, sí, sí, sí. Bueno, es lo que hay. Este, Pero más allá de todo eso, inclusive, a ver, desde lo más tonto que puede ser esto, que es la tijerita de mi hijo, ¿no? Que hasta le puso nombre y todo, como diciendo, ¿no? Esto es mío. La propiedad existe. Y la propiedad justamente implica que esto es mío, pero no es de ustedes. ¿Está? Y desde lo más simple, que es una tijera, hasta lo más grande, que es una casa, un campo, lo que sea, todo esto tiene justamente esta propiedad, está expresada muy claramente esta propiedad, y le pertenece justamente a un individuo o a una empresa, en última instancia, da lo mismo. A los fines prácticos da lo mismo. Y mientras más propiedad se acumule, más riqueza va a tener esa persona, es decir, más rico va a ser esa persona. Obviamente que después, bueno, acá ahora, a ver, también esto, dame un segundito, acá, también esto, que es el billetito más, hoy es el billete más chico que nosotros tenemos. También esto tiene propiedad, pero acá no dice Daniel Smitarello, no importa, pero lo tengo yo. Y si lo tengo yo, esto es mío. ¿Se entiende? Entonces, volviendo al origen, justamente en nuestro país, todavía a pesar de lo que nosotros queremos, todavía sigue existiendo un capitalismo. ¿Se Ahora. entendió hasta acá la idea del sistema capitalista? Ujú. Bien. Juamila, ¿lo entendiste? Sí, profe. Perfecto. Bien, no es tan difícil de entenderlo, es lo que vivimos todos los días. Ahora, la cuestión es, acá es donde se empieza a poner interesante. ¿Qué tiene que ver el capitalismo, con el Estado? Y yo se los voy a resumir así. Todo tiene que ver. Porque gracias al capitalismo, el Estado puede existir, y gracias al Estado, el capitalismo puede existir. Es decir, esto que nosotros notamos que a partir del siglo XV, siglo XVI, a medida que el Estado se va consolidando, a la par va creciendo el capitalismo como sistema económico a lo largo de Europa. Y cuando el Estado europeo se traslada hacia América con la llegada de Colón, se traslada también al sistema capitalista. Y el sistema capitalista de a poco va a ir creciendo en América. Está de la mano del Estado español y del Estado portugués y el Estado inglés y francés, etcétera, etcétera.
¿tá? Y se va extendiendo a lo largo de América, hasta convertirse en lo que hoy es hoy en día. Y el Estado, en última instancia, se posiciona como un garante, se posiciona como un, ¿cómo se dice? Como un defensor, un protector del sistema capitalista. Perdón, todos me pueden escuchar bien, ¿no? Sí, sí. No se Sí, entrecorta. sí. Se te escucha medio trabajo. Ah, me parece que el problema sos vos, Juamila, ¿eh? No te quiero mentir. Sí, porque vos estás haciendo muchos ruidos. Pero bueno, no importa. En última instancia, Juamila, recordad que esto... Aguárdame un segundo. Y un día apareció Mongelós. 15 Buenos minutos tarde, días. pero apareció. Buenos días. Y bueno, Buenas por lo tardes, menos vine. Mongelós. ¿Cómo le va? Bueno, perdón, perdón, profe, perdón. Sí, sí. Todo No tranquilo, estuvimos todo hablando tranquilo. de usted, Mongelós, no se haga drama. Pues se me pasaron los minutos. Pasa Sí. que, 16 minutos. bueno, mala No es mía, mucho. mala mía. No es mucho, no es mucho. Nah, Total, no es tanto. no es Ian tiene tanto. razón, Solamente 16 un minutos tercio no de es la tanto. clase te perdiste nada más. No te hagas drama. Pero, ¿cuánto queda? ¿Dónde dice cuánto queda? Ah, no me dice. Me Bien. están robando. Me Continuemos, queda media Mongelós, hora todavía. que tenemos pocos ¿Qué? minutos. Nos quedan ¿Sabés 25 minutos de todo lo que clase, hago con media hora? gente. Te recupero las Malvinas, profe, con media hora. Bueno, dale. Bueno, entonces estábamos que justamente hablando de esta idea del capitalismo y cómo se va extendiendo el capitalismo. Y el Estado que se presenta como un defensor, digamos, un protector de este capitalismo. Entonces, en ese sentido, el Estado, a lo largo del mundo, ha ido tomando medidas, ha ido creando leyes para poder proteger justamente algo que es muy sagrado para el capitalismo, que es la propiedad privada. Vamos de vuelta. Esto es propiedad privada, aunque parezca una tontera, es propiedad privada. A alguien le pertenece, a mi hijo. Está esta casa, el auto, el campo, el dinero, etcétera, etcétera. Bueno, el Estado siempre ha sido un garante de esta propiedad privada. Garante en el sentido de que se asegura de que nadie te lo robe. Ahora, si vos haces malos negocios y en ese proceso perdés dinero, el Estado no te va a garantizar la devolución de ese dinero. Vos hiciste malos negocios, problema tuyo. ¿Tá? Lo que te va a garantizar es que nadie te lo vaya a robar, o por lo menos, si te lo llegan a robar, tratará de encontrar a los culpables y condenarlos en consecuencia. ¿Está? Quizás no te pueda devolver ese dinero robado, pero sí te puede dar esta suerte de que, bueno, trataremos de encontrar a los culpables. ¿Se entiende? De que no hay impunidad. Exactamente, exactamente. De que existe una seguridad de lo que se denomina seguridad jurídica. ¿Está? O sea, que tus bienes están protegidos. Y en ese sentido, justamente, se han sacado muchísimas leyes en torno a la protección del derecho a la propiedad privada, ¿tá? De que vos podés tener lo que se te da la gana. Vos podés tener todos los autos que vos quieras, siempre y cuando los puedas pagar, siempre y cuando, bueno, nada, los puedas mantener. Lo que sí, esta propiedad privada, para poder gozar de esta propiedad privada, que el Estado lo va a proteger, cada uno de ustedes tiene que cumplir con una serie de requisitos. Es decir, vos podés tener todos los autos que vos quieras, Ian, pero esto no significa que vos podés utilizar cualquier dinero para poder conseguir estos autos. ¿Está? O sea, este dinero que vos vas a conseguir... Claro. Dinero mío que yo consigo, no de otro. Pero en especial no es solamente que sea dinero tuyo que vos conseguís, sino también dinero legal, en el sentido de que proviene Dinero de una limpio. actividad legal. ¿Perdón, Mongelos? No No, lo puedo digo, lavar. que sea limpio, que no sea dinero turbio. O no sé cómo Exactamente. se dice. Dicho sea paso, cada vez que, bueno, que no es muy seguido, pero una vez cada ciertos años, logro hacer cambio de auto, a mí el Estado me pregunta, bueno, muy bonito, los felicito, se acaba de comprar un auto muy bonito, bastante destartalado, por eso lo tengo. Y lo primero que me dice, bueno, ¿y este dinero de dónde salió? Y yo tengo que decir, no, o sea, en parte salió de el auto anterior que yo vendí, más unos ahorros que los puedo justificar con mis ingresos. ¿Está?
porque el Estado continuamente está a la casa de este dinero que aparece de golpe y porrazo para comprar algo, y vos tenés que justificar el origen. ¿Está? Ese no es la FIP o algo así. Repetimos, no se te entendió nada. Que si eso no es el AFIP o algo así, que te controla a Claro. ver de dónde salen tus Sí, ingresos y el sí. por qué. Exactamente, la FIP, y existe otra oficina más que la UFI, creo que se llamaba, que es la unidad federal o algo así, que se llama de investigaciones fiscales. Bueno, no me acuerdo muy bien. Sé que se llama UFI. La idea es que investiga este movimiento de dinero. Claro, en un seco como yo, en un pobretón como yo, eh, que mueva 100.000 pesos no representa absolutamente nada. Ahora, hay personas que por ahí mueven millones de dólares. Bueno, hay que justificar esto de dónde vino. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero que puede provenir del narcotráfico. Y son formas de blanquear dinero del narcotráfico. ¿Se entiende esto? Entonces, por eso justamente que existen estas oficinas. Bueno, pero digamos, más allá de todo eso, el Estado lo que hace es garantizar que este dinero, que proviene de origen legítimo, de trabajo, bueno, nada, que esto se proteja. Claro, lo que pasa es que Argentina por ahí tiene medidas que atentan contra... Tenemos una larga historia de atentar contra la propiedad privada. Y no me refiero puntualmente de este gobierno, me refiero a la historia argentina. A lo largo de la historia argentina, el Estado argentino muchas veces se ha apropiado de la propiedad privada. El último caso bien concreto que yo conozco es el Corralito, del año 2001. Eso fue una forma de apropiarse de propiedad privada, por ejemplo. Y hubo otros casos similares años anteriores. O sea, podemos mencionar muchos. Durante las guerras civiles acá en la Argentina, que se dio entre 1820 a 1850 y un poquito más también, el Estado, que no era propiamente dicho el Estado argentino, sino los estados provinciales, muchas veces los ejércitos de los estados provinciales se apropiaban de ganado, se apropiaban, bueno, de riquezas materiales de las personas. Esto pasó muchas veces. No es algo nuevo bajo el sol. Y más bajo el sol argentino. Se han dado muchísimos casos. Pero se supone que justamente el Estado debe ser el garante, debe ser el responsable de que esto no pase, y es el Estado mismo quien lo realiza. Bueno, para eso existen leyes, justamente, que estas leyes tienen como finalidad proteger a los individuos en contra del abuso también del Estado. ¿Estamos? ¿Hasta acá? ¿Me siguen? Bien, entonces, el Estado y el capitalismo han ido históricamente de la mano. Y en ese sentido, el Estado se ha financiado muchas veces de este capitalismo para poder sostenerse materialmente, para poder pagar materialmente cada uno de sus gastos. Que no ha sido un tema menor, porque, o sea, imagínense en el siglo XV, siglo XVI, una de las cosas que más necesitaban los estados europeos en aquel momento era la formación de ejércitos, y ejércitos que puedan defenderlo no solamente de ataques exteriores frente a otros estados, sino también de ataques interiores, que se formaban a través de los diferentes ejércitos feudales, es decir, estos nobles locales, es decir, estos nobles de cada una de las regiones de ese país, y que se oponían a la autoridad de este Estado. La realidad es que lo mismo sucedió acá en Argentina. Nosotros teníamos las provincias, que después terminaron siendo las provincias argentinas, que hubo que someterlas a la fuerza a través de diferentes batallas, no todas las provincias, pero muchas provincias se tuvieron que someter a través de la fuerza. Bueno, y en ese sentido, ¿de dónde salió ese dinero? Bueno, ese dinero salió del sistema capitalista, que financió al Estado argentino, es decir, le dio plata para la formación de estos ejércitos. Ejércitos que no son nada baratos de formar y mantener a lo largo del tiempo.
El ejército insume muchísimos recursos, inclusive en nuestro ejército actual está insumiendo muchos recursos. Pero bueno, para eso tenemos un sistema de impuestos, que esos impuestos sirven para el mantenimiento material del Estado. Bien, y ahora, una de las cosas que empezó a darse también a la par con el sistema capitalista es la aparición de esta idea de la nación. Que acá es donde yo digo siempre, guarda, no confundir, porque las palabras son muy similares, son prácticamente iguales, pero no va a ser lo mismo. Una cosa es la nacionalidad y otra cosa es el nacionalismo que está asociado a la idea de nación. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, nacionalidad y Sí, sí, sí. nacionalismo no son lo mismo. Parecen, pero no lo son. La nacionalidad no es de donde vos provenís, de donde nacés, ¿no? Sí. ¿Y el nacionalismo? Donde vivís. El amor que sentí por tu nación. Qué tirada. Mirá qué poeta que se vino Mongelos. Algo parecido, no andas muy lejos. Igual, si alguien alguna vez se lo hubiera explicado este tema a ustedes, qué lástima que no tuvieron un profesor que Lástima que nunca pasó, ¿no? Don Dimitrelo. Sí, ¿no? Es una pena. Solamente que se los expliqué en tercer año, nada más, a todos ustedes. Si solo de construcción de tercero se los hubiera explicado bien, ¿eh? Pero bueno. Bueno, vamos a diferenciarlo. A ver. Qué lástima que justo construcción de tercero la tengo previa todavía, ¿no? Sí, ¿no? Y seguí así que la vas a seguir teniendo previa. Bien. A ver. Cuando nosotros hablamos de nacionalidad, estamos haciendo referencia a un estatus legal. ¿No es un pensamiento el nacionalismo? No sé cómo Sí, pero se estoy dice. hablando de nacionalidad. Justamente, guarda. Pero ¿no dijiste cuál es la diferencia de nacionalidad y nacionalismo? Y es lo que estoy explicando. Y ahora justamente estoy explicando la Bueno, nacionalidad. Mala mía. Para, déjame que llego después al otro lado. Cuando decimos la nacionalidad, tiene que ver un poco con lo que decía Juanmila, de esta idea de dónde vos nacés, esta idea que, digamos, viene atado de la mano de eso. Todos ustedes nacieron acá en la Argentina, y en consecuencia, como nacieron en Argentina, tienen algo que se llama Documento Nacional de Identidad, y este Documento Nacional de Identidad marca que vos sos argentino. Cada uno... Yo tenía preparado ahí al lado. Tengo la billetera. Tengo todo acá. Marca que somos argentinos, y en consecuencia, al ser argentinos nosotros, esa es nuestra nacionalidad. Es un estatus legal. A nosotros esta tarjetita, a nosotros nos da derechos y también nos da obligaciones. Son derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, sociales, etc. Es decir, que esto a nosotros nos otorga un paquete de derechos y obligaciones. ¿Quién está haciendo ruido? ¿Yo? No, alguien debe tener el volumen muy alto. Okay. Y se escucha doble. Por ahí, vos, Damián, ¿puede ser que lo tengas muy alto? Yo lo escucho de tu micrófono, ¿no? Yo lo escucho de tu micrófono. Ok. Sí. Bueno. Y el tema es el siguiente. Esto justamente, esta nacionalidad a ustedes le da un lugar de pertenencia, ¿está? Legal. Ahora, diferente es la situación del nacionalismo, que como bien decías vos, Mongelos, es ¿cómo es que se dice? Un ¿Pensamiento? ¿Una Claro, ideología? es un conjunto. ¿Está? ¿Me escuchan? Sí, se te cortó un poco, pero sí. Sí, no, porque estaba jugando con esto y me conectó automáticamente los auriculares. Sí, este pensamiento, este conjunto de ideas, esta ideología, en definitiva,
de este nacionalismo va a marcar una serie de características o condiciones que van a decir qué forma entre comillas, tiene el argentino. Es decir, ¿qué es ser argentino? ¿Qué características tiene el argentino? Claro, las características, lo que lo destaca, lo que lo resalta, lo Claro, que pero acá no lo son características diferencia, físicas, lo que lo identifica. Claro, pero no son características físicas. Son No, sí. principalmente características culturales, religiosas, históricas, si ustedes quieren. Porque si nosotros nos ponemos a fijar por la cuestión racial, hacemos agua en el nacionalismo. Cosa que sí hubo nacionalismo por cuestiones raciales. Ejemplo, Alemania. Que en Alemania se mezcló mucho lo racial y lo cultural. Es decir, Alemania, por ejemplo, no existía antes de 1870. ¿Ustedes quieren saber cuándo se creó Alemania? Alemania se creó en 1870, literalmente. Prusia, que era una provincia, una región de lo que actualmente es Alemania, el reino de Prusia, dijo, bueno, vamos a construir la Gran Alemania. Y con su ejército fue sometiendo diferentes regiones de Alemania, de lo que hoy es Alemania, y los incorporaron dentro de un mismo estado. ¿Y con qué criterio? Es decir, ¿por qué sumaron a ese territorio dentro de lo que sería el territorio alemán o del Estado alemán? Muy simple el criterio. Hubo un criterio racial y cultural. A esto los incorporamos porque hablan alemán, porque hablan el idioma que nosotros consideramos que es alemán. Entonces vengan para acá, y vengan para acá, y vengan para acá. ¿A dónde se frenaron? Y se frenaron donde ya culturalmente eran otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, la creación de lo que actualmente, que igual no es exactamente igual el mapa, pero bueno, dale, metele, la creación de lo que es Alemania, bueno, fue el pretexto para la unificación de diferentes pueblos que compartían exactamente la misma cultura. ¿Me siguen? Profe, acá que recuerdo un ejemplo que dijo usted en tercero, que los gitanos se sentían como una nacionalidad. Es que el pueblo gitano es un nacionalismo. Y es un Al igual que ejemplo, los menonitas. exactamente, es un pueblo que tiene, es un pueblo que se considera o se los denomina pueblos sin territorio o naciones sin territorio. ¿Está? ¿Por qué? Porque el pueblo gitano está desparramado a lo largo de todo el planeta. Entonces vos tenés gitanos a lo largo de Europa, a lo largo de América, no sé en el caso de Asia y de África, no lo tengo muy en claro, pero sí lo tengo muy en claro en el caso de acá de Europa y de América. ¿Está? Y existe el idioma gitano, y existe la costumbre gitanas, y existe estas cuestiones, este prototipo de lo que se denomina ser gitano. ¿Está? Lo mismo en el caso de los menonitas. Los menonitas también son un caso de un pueblo que, si bien ellos no se reconocen propiamente dicho como una nación, o no lo sienten de esa forma, pero sí es cierto que existe una cultura claramente definida menonita. ¿Está? Ellos no es que salen reclamando así como diciendo nosotros somos un pueblo aparte, nosotros somos... No, en realidad ellos tienen un proceso de integración muy interesante. Si bien es cierto, se mantienen cerrados por cuestiones religiosas, pero no es que son un pueblo que, digamos, combatan al Estado argentino o al Estado mexicano, que sé que en México también están muy presentes, o en Estados Unidos, etc. Es decir, el pueblo menonita es un pueblo muy interesante en ese sentido para estudiarlo. ¿Está? Pero claramente, ya sea de la ropa, el estilo de vida, sus ideas, su forma de vivir, sus costumbres, sus idiomas, sus creencias religiosas, todo lo que vos quieras meter dentro de la bolsa, sus comidas, sus bailes, etcétera, etcétera, todo lo que vos, bueno, eso le da forma de menonita. ¿Se entiende? Pero no es incompatible la idea de la identidad menonita con la idea de la identidad argentina.
¿Me siguen? No son incompatibles. Sí son incompatibles los casos, por ejemplo, que esto lo estuvimos viendo. No, con ustedes no lo vimos. Discúlpenme. Déjenme un segundito. El caso, por ejemplo, de España. España, que pareciera ser que nosotros siempre llamamos a los españoles, nosotros les decimos gallegos. Y es un error llamarlos gallegos. ¿Por qué es un error? Hay Porque en algunos realidad, españoles que se enojan cuando le decís gallegos. Igual. pero es por una cuestión muy simple, Mongelos. Porque los gallegos son los de Galicia. Claro, los de Galicia, sí. ¿Me seguís? Es decir, es como si vos te vas a España y te dicen, porteño, vos sos un porteño. No, vos no Y podés. soy de Córdoba, O de La Pampa, ¿tá? o de La Pampa, O de Tierra del Fuego. No. o de cualquier lado, sí. A ver, sí es cierto, los porteños son argentinos, pero no todos los argentinos son porteños. Y vamos de vuelta. Sí, es cierto, los gallegos son españoles, pero no todos los españoles son gallegos. Vos tenés andaluces, tenés catalanes, tenés valencianos, Madrileño. madrileños, lo que vos quieras, ¿entendés? O sea, y esa es la realidad. Pero bueno, nosotros siempre históricamente a todos los españoles le decimos gallego, y la realidad es que Galicia, como región de España, como provincia de España, tiene su idioma propio, el gallego. ¿Tá? Y es más, España, ¿no? pero hablan castellano como nosotros, sí, obviamente, pero también hablan gallego, y el gallego no tiene nada que ver. Y los chicos que en Galicia, que van a la escuela, los chicos como ustedes, aprenden 3 idiomas, irónicamente. Aprenden, obviamente, el castellano, que es el que se habla en toda España, el gallego y el inglés. ¿Tá? Y es más, si Sí, ustedes sí, sí. van a Cataluña, que es donde está justamente el Barça, el equipo de fútbol, ahí también Sí. es la misma historia. Aprenden castellano, aprenden el catalán y aprenden el inglés. Ahí es donde se quieren independizar, ¿no? Claro, y Cataluña, no solamente Cataluña. eso, Cataluña, que fue el tema de los últimos 2 o 3 años, Cataluña se Sí, quiso sí. separar de España, hizo un referéndum y hizo un lío terrible, que España le dijo, no, de acá no te vas a ir. Sí, no, igual España no, solo no, Europa, porque si se iba a España tampoco iba a poder utilizar Y la era moneda todo, digamos, europea. era toda una presión europea para que Cataluña Sí, sí, para... no se separe. Pero a Estaba ver, pudriendo todo. y es más, en Cataluña no se sienten españoles. Bueno, eso que meter a todos los gatos en la misma bolsa, a mí me cuesta mucho. Muchos catalanes, vamos a decirlo así, muchos catalanes no se sienten españoles. Es más, muchos catalanes se sienten solamente catalanes y no quieren ser españoles y no quieren hablar español, o castellano, como en realidad debería. Pero bueno, no importa, español, vamos a decir español. Y quieren formar un país aparte, es decir, que se quieren separar de España. Y lo mismo pasa con el País Vasco, que el País Vasco también, que es la zona norte de España, que también tienen su supuesto propio idioma, que es el euskera, y uno dice, bueno, entonces, pero España, ¿cuántas nacionalidades tiene? Es más, el País Vasco tiene su propia bandera, Cataluña tiene su propia bandera. Quédenme un segundito que ya se las busco. A ver si me aparecen. Acá están. Sí, señor, acá están. Denme un segundito que ahí se los muestro. Compartir. Bueno, teóricamente ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Bien, si nosotros miramos acá la foto, vamos a ver las diferentes banderas de España, que algunas las reconozco y otras no las reconozco, les voy a ser sincero. Esta es la bandera que La de... ostenta el País Vasco. ¿Está? Sí. Es el País Vasco. La Sí, del medio a la derecha, esa es la de Cataluña, ¿no? damos un segundito. Esta es la bandera de España, la actual bandera de España. Esta no le vamos a dar importancia ahora. Esta sé que es de una región donde se habla catalán, no es de Cataluña. La de Cataluña es esta. ¿Está? Esta es la bandera de Cataluña, que parece la bandera cubana, pero pintada de otra forma. Y estas Sí, otras sí. no las reconozco, les voy a ser sincero. Estas no las reconozco, de qué regiones de España son. Pero en esencia, estas 3. Y Cataluña se identifica con esta bandera y esta bandera no la quiere, que es la bandera española esta. Pero bueno,
Yo lo he hablado con algunos catalanes que he tenido la oportunidad de poder hablar y ellos dicen, nosotros tenemos una historia aparte, cosa que es cierto, porque Cataluña fue anexada posteriormente a lo que es actualmente España. Ellos tienen un pasado. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de España, tengan en cuenta que España es un país que fue formada como una provincia del Imperio Romano, es decir, de la República Romana. Sí, es una historia que tiene 4.000, 5.000 años, Terrible provincia. inclusive es mucho más antiguo que el Imperio Romano. ¿Está? ¿Perdón? Que re grande la provincia. Ay, se le recortó. Sí, sí, el tema es ese justamente. España, de hecho vos vas caminando por España y tenés todavía los acueductos romanos ahí, o la presencia musulmana todavía muy bien marcada, claramente marcada. Digamos, España, al igual que toda Europa, tiene una historia riquísima, muy, muy, muy larga. Entonces, esto le da una identidad nacional muy particular. Bueno, se está por cortar, chiquitos, donde se corte, se corta. Entonces, esto a la hora de formar una identidad nacional es muy complicado para España. España no tiene una identidad, tiene muchas identidades nacionales. ¿Está? Y es muy difícil para España mantener justamente esa unidad. Es un trabajo muy difícil, pero lo está llevando adelante. En cambio, en la Argentina nosotros tenemos claramente una sola identidad y ahora pareciera que con el problema de los nativos americanos está apareciendo nuevamente este problema de identidad. Más que nada con el caso de los mapuches, ¿tá? En el sur. Que esto es un problema de identidades nacionales, pero bueno, es un problema de identidad al fin. ¿Está? Entonces, esto es muy interesante, pero en la Argentina no tenemos problema de identidad nacional al estilo español. ¿Está? Porque acá se habla argentino, o sea, acá se habla castellano, como se dice claramente. Nosotros hablamos castellano de punta a punta a este país. Después, ¿cómo hacemos las empanadas? Bueno, es otra historia. ¿Cómo hacemos el asado? Es otra historia. ¿Está? ¿Qué tipo de baile hacemos? Es otro tipo de historia. No importa, pero todos argentinos y todos hablando exactamente lo mismo, con exactamente los mismos símbolos patrios. ¿Está? Con exactamente los símbolos patrios, de punta a punta de este país. Bueno, es una característica que tiene la Argentina. ¿Por qué? Porque el proyecto nacionalista en nuestro país ha sido increíblemente exitoso. Y esa es la realidad.